No ores por alguien sin antes saber estas verdades. Puede sonar fuerte, ¿verdad? Pero hoy quiero que entiendas algo que puede transformar radicalmente tu vida de oración. Muchas veces nos lanzamos a orar por los demás sin una comprensión profunda de lo que realmente estamos haciendo, sin tener en cuenta el poder y la responsabilidad que viene con la oración. Si realmente quieres ver cambios en la vida de las personas por las que estás orando, necesitas conocer estas verdades que pueden hacer la diferencia entre oraciones rutinarias y oraciones poderosas. La oración es un arma espiritual poderosa, pero como toda arma, requiere sabiduría para ser utilizada correctamente. Orar por alguien no es simplemente un acto de buena voluntad. Es una responsabilidad espiritual que implica conectar con el corazón de Dios y permitir que su poder fluya a través de ti. Entonces, ¿qué necesitas saber antes de orar por alguien? Hoy vamos a profundizar en esto. Y si te quedas hasta el final de esta enseñanza, te garantizo que tu manera de orar cambiará por completo. Número 1. Alinea tu corazón con el de Dios. Antes de orar por alguien, lo primero que debes hacer es asegurarte de que tu corazón esté alineado con el de Dios. Muchas veces oramos por los demás desde nuestras propias emociones, deseos o incluso miedos. Queremos que Dios actúe de una manera específica, porque creemos que sabemos lo que es mejor. Sin embargo, la oración verdaderamente poderosa es aquella que se alinea con la voluntad de Dios. En 1 de Juan capítulo 5 versos 14 y 15 leemos: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto nos enseña que la clave para recibir respuestas a nuestras oraciones es estar en sintonía con la voluntad de Dios. No se trata de lo que nosotros creemos que es mejor para alguien, sino de lo que Dios ha determinado en su plan perfecto. Antes de orar por alguien, detente y pregunta: Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? Pide discernimiento para que puedas orar en armonía con lo que Dios ya está haciendo en la vida de esa persona. Cuando nuestras oraciones se alinean con el propósito divino, el cielo se mueve de maneras poderosas. Número 2. Reconoce el poder de la intercesión. La intercesión no es solo una oración rápida por alguien. Es un acto profundo de interceder en el ámbito espiritual por otra persona. Interceder significa ponerse en la brecha, luchar espiritualmente por el bienestar y el destino de otra persona. No puedes entrar en la oración intercesora de manera superficial, porque estás lidiando con realidades espirituales profundas. En Ezequiel 22, versículo 30, Dios dice: Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando personas dispuestas a ponerse en la brecha. Personas que entiendan que la oración no es un simple ejercicio, sino una batalla espiritual. Cuando oras por alguien, estás entrando en un ámbito donde fuerzas espirituales están en juego. Estás intercediendo por sus batallas, sus miedos, sus luchas internas y externas. No es algo que deba tomarse a la ligera. Antes de orar por alguien, reconoce que estás entrando en una batalla espiritual y prepárate en oración y con la armadura de Dios. Número 3. Ora con fe, no solo con esperanza. Es fácil caer en la trampa de orar con la esperanza de que algo suceda, pero la oración efectiva es aquella que está llena de fe, no simplemente de esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La oración que agrada a Dios es aquella que está impregnada de una confianza total en su poder y en su promesa.
Cuando oramos por los demás, muchas veces lo hacemos con dudas en el corazón. Espero que Dios lo sane, espero que Dios lo ayude. Pero la fe va más allá de la esperanza. La fe declara: sé que Dios tiene el poder para sanar, sé que Dios está obrando. Antes de orar por alguien, asegúrate de que tu corazón esté lleno de fe, creyendo que Dios es capaz de hacer lo imposible. Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7, nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios responde a la fe, no a la duda. Antes de orar por alguien, fortalece tu fe en Dios, en su poder y en su capacidad para hacer lo que parece imposible. Número 4. Ora desde la compasión, no desde la obligación. A veces nos sentimos obligados a orar por los demás porque sabemos que es lo correcto. Pero la verdadera oración intercesora nace del corazón de compasión. Jesús no solo oraba por la gente porque era lo que debía hacer, sino porque su corazón estaba lleno de amor y compasión por ellos. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La compasión es lo que mueve el corazón de Dios. Antes de orar por alguien, pídele a Dios que te dé un corazón compasivo, un corazón que ame a esa persona como Dios la ama. Ora desde un lugar de verdadero amor y deseo de ver el bien de esa persona. Número 5. Conoce las promesas de Dios. Dios nos ha dado promesas claras en su palabra, y cuando oramos podemos reclamar esas promesas sobre la vida de los demás. La palabra de Dios es viva y eficaz, y nunca regresa vacía. Isaías 55:11. Cuando oras por alguien, no te limites a tus propias palabras. Ora la palabra de Dios sobre su vida. Por ejemplo, si estás orando por sanidad, proclama las promesas de sanidad que Dios nos ha dado. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:4. Si oras por provisión, recuerda las palabras de Filipenses 4, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Antes de orar por alguien, familiarízate con las promesas de Dios. Usa su palabra como la base de tus oraciones, porque cuando oras conforme a su palabra, estás orando en el poder y la autoridad del cielo. Número 6. Sé persistente en la oración. Jesús nos enseñó sobre la importancia de la persistencia en la oración. En Lucas 18 versos del 1 al 8 nos cuenta la parábola de la viuda persistente que continuaba rogando hasta que recibió justicia. La oración no es un acto de una sola vez, es un compromiso continuo. A veces oramos por alguien una vez y, si no vemos resultados inmediatos, nos desanimamos. Pero Dios nos llama a ser persistentes, a seguir orando hasta que veamos el cumplimiento de su voluntad. No te rindas en la oración por alguien solo porque no ves resultados inmediatos. La oración es como una semilla que puede tardar en dar fruto, pero si seguimos orando con fe, veremos la mano de Dios obrando. Número 7. Confía en la soberanía de Dios. Finalmente, antes de orar por alguien, es esencial que confíes plenamente en la soberanía de Dios. Dios sabe lo que es mejor para cada persona y cada situación. A veces, oramos con la expectativa de un resultado específico, pero debemos recordar que Dios tiene el control absoluto y sabe lo que realmente necesitamos. Incluso si no entendemos por qué Dios no responde de la manera que esperamos, debemos confiar en que Él está obrando todo para bien. Romanos 8:28. Antes de orar por alguien, entrega tus expectativas y confía en que la voluntad de Dios es perfecta. No ores por alguien sin antes entender la magnitud de lo que estás haciendo.
La oración es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado, y cuando la usamos con sabiduría, fe, compasión y alineados con su voluntad, podemos ver resultados milagrosos. Así que, la próxima vez que te acerques a Dios en oración por alguien, recuerda alinearte con su voluntad, reconocer el poder de la intercesión, orar con fe, desde la compasión, reclamar sus promesas, ser persistente y confiar en su soberanía. Solo entonces verás cómo tus oraciones se convierten en poderosas herramientas de transformación en la vida de los demás. Si deseas profundizar aún más en tu vida espiritual y aprender cómo desbloquear bendiciones a través de la oración, mira el siguiente video. Que Dios te bendiga.